En enero va a hacer 10 años que estoy en la cárcel. Me crié con una madre soltera, adicta al crack y... Antes de cumplir los 12 años, ya había presenciado asesinatos y había empezado a fumar y a beber. Habré disparado mi primera arma de fuego a los 11 años. Pero todo lo que hacía era normal. Todo el mundo a mi alrededor hacía lo mismo. Nunca me ha parecido tan mal la cárcel. Nunca lo he visto como un castigo. Es parte de la vida que llevo. Es mi destino. Mi padre y un tío que se llamaba como yo han estado en la cárcel. El hermano de mi madre y mi hermano mayor han estado en la cárcel. Es lo que hay. Creo que sé lo que me ha conducido por este camino. El problema es la pobreza. Destruye a las familias. Te crea una realidad hostil en la que moverte. Así que diría que, puesto que lo tenemos todo en nuestra contra, hay que usar esa rabia para motivarnos. Es la única forma de romper ese círculo vicioso de racismo y de esclavitud moderna que nos quieren vender como sistema judicial. En mi ciudad natal, Easton, en Pensilvania, el edificio más alto era la cárcel, que estaba en lo alto de una colina. Todos teníamos una historia sobre un familiar que había quedado roto tras su paso por la cárcel. Siempre di por hecho que tarde o temprano yo también acabaría allí. Mi amigo Tommy se pasó la mayor parte de su vida entrando y saliendo de la cárcel. Cuando me enteré de que Tommy se había suicidado, quise saber más sobre este sistema judicial que pone entre rejas a tantos hombres negros. Me subí a mi coche y me volví a casa, cual hijo pródigo. Esta es mi casa. Es la casa en la que me crié. En esa esquina es donde cogía el bus escolar. El día en el que nos mudamos a la casa estaba yo en esa esquina, cuando el repartidor de periódicos pasó delante de mí y me llamó negrata. Creo que era la primera vez que alguien me llamaba negrata, y su madre le dijo: "No digas eso, que esa gente es capaz de quemarnos la casa". En el instituto con mis amigos se nos daba bien trapichear con droga, asaltar las casas. Robábamos todo lo que queríamos a los universitarios blancos y ricos. Inconscientemente, la idea era recuperar lo que nos habían arrebatado tiempo atrás. Yo siempre conducía el coche en el que nos escapábamos, y mi mejor amigo Tommy iba en el asiento del copiloto. Éramos jóvenes y espabilados. Íbamos a toda pastilla por la vida, acercándonos cada vez más a esa cárcel tan pavorosa de la colina. Yo me fui de Easton en pos de la libertad, mientras que Tommy se quedaba atrapado en el sistema carcelario. La hija de Tommy, Jerrica, vivía con él. Todos los días la preparaba para ir al colegio. Le cocinaba todas las comidas. Jerrica tenía 15 años cuando su padre se suicidó. Ahora que Tommy ya no está, a Jerrica le cuesta encontrar razones para seguir adelante. Murió solo. Cuando lo supe me desmayé. Eso fue lo que más me traumatizó, creo. No tenía sentido, porque acababa de hablar con él. Me estaba diciendo lo que me iba a hacer de comer cuando volviese a casa. Tengo su nombre tatuado en el brazo. Aún noto su presencia. Sigue conmigo y sigo hablando con él. Cuando voy a la iglesia, a veces siento como que estoy hablando con él. De todos los amigos que tuve de crío, el que más disciplina tenía era Tommy.
No era un matón. No tenía por qué ser él el que acabara metiéndose en líos. Pero esa es la trampa más cruel de todo este sistema, que basta con que te pillen una vez. Y cuanto más tiempo pasaba Tommy entre rejas, más empezó a comportarse como un matón. Cambiar las cosas en esta puta cárcel. Hace 23 horas que nos tienen encerrados. ¿Y por qué? Por nada. No nos pueden encerrar sin motivo en el bloque de máxima seguridad. Nos tienen aislados las 24 horas del día. ¿Cuántos presos hay en esta cárcel? Ahora mismo 746 presos. La situación está un tanto tensa. Hay mucho barullo. Se te eriza el vello de la nuca. Si te fijas, se les oye alborotar a lo lejos. ¿Qué ocurre? Debe de ser un altercado verbal. Hay unos agentes que van a echar un vistazo para ver qué está pasando. Si pasa algo, si estalla una pelea o algo, tú trata de mantenerte al margen. Aunque ya conocía las estadísticas, el ver a tantos hombres negros encarcelados me puso furioso. ¿Cuándo has ingresado? Acabo de entrar hoy. Hoy. Pero, obviamente, estoy familiarizado con el sistema y sé lo corrupto que puede llegar a ser y lo jodido que es que te puedan enchironar tanto tiempo por un delito insignificante. Háblame del sistema. Pues da la impresión de que hagas lo que hagas, por bien que te portes, es inevitable dar con tus huesos aquí. Es un proceso interminable de entrar y salir de la cárcel. Cuando te quieres dar cuenta, ya formas parte del sistema. Es como si fuera imposible salir de aquí, ¿sabes? ¿Has intentado suicidarte recientemente? No, señora. Hace 2 años, Corday fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Lo condenaron a 5 meses de cárcel. Luego tuvo que abonar unas costas judiciales exorbitantes. Una vez se saltó un pago y 7 agentes de policía derribaron la puerta de su casa y lo detuvieron. Hace 2 años que empezó todo. Da igual que seas un buen agente. Basta con un error para entrar en el sistema. Si entras es para toda la vida. Corday querría irse y volver a empezar de cero en otro lugar. Pero está atrapado en Easton, ya que tiene que comparecer periódicamente ante el juez. Podría haber acabado fácilmente atrapado en el sistema. Así es. Como 1 de cada 3 hombres negros en los Estados Unidos. Ya ves, tío. Es tal cual lo dices. Es una mierda. Pero es el mundo en el que vivimos. Nadie diría que, después de tantos años de integración y de todos los hombres son iguales, las cosas seguirían así. Pero es lo que hay. Es un canteo. La historia de Corday me recuerda mucho a la de Tommy. Sé que me habría pasado lo mismo si me hubiera quedado en Easton. Yo me pude escapar, pero mis amigos no. De pequeño era muy consciente de ser diferente. Mucho antes de aceptar la verdad, yo mismo fui víctima del acoso homofóbico. En el colegio me llamaban maricón todo el rato. Mi propio abuelo me llamaba nenaza. Ya desde crío sabía que era algo que nadie aceptaría nunca en Easton. Mi seguridad, mi misma supervivencia dependían de mi capacidad para ocultarle mi homosexualidad al resto del mundo, empezando por Tommy. Cuando recogí mis bártulos y me fui de casa, busqué un sitio donde hubiera más gente como yo. En los años 80, todos los chavales de provincias que queríamos salir del armario, sabíamos que el único lugar donde un gay podía estar en su elemento era en Nueva York. Cuando me fui de Easton, no volví a mirar atrás.
Por irónico que parezca, puede que la homosexualidad me salvara la vida. Te damos las gracias, oh Señor, por haber hecho tan resistente al espíritu humano y por haber hecho tan resistente a esta nación que renace de sus cenizas, que renace. De niños, la iglesia siempre desempeñó un papel importante en nuestra vida. Tommy tocaba la batería en la banda y yo cantaba en el coro. Mi padre biológico era diácono en otra parroquia. Cuando mi madre conoció a mi padre, los dos estaban casados con otras personas. Tuvieron una aventura. Mi padre optó por no reconocerme como su hijo. Me sentí abandonado. Una vez mi madre se marchó de Easton, no tenía ningún motivo para volver. Pero ahora que he vuelto, me vuelvo a encontrar con los demonios que pensaba que había dejado atrás. Hola, Roger, Hola. ¿qué hay? Me alegro de ¿Te verte. acuerdas de mí? Me alegro de que hayas venido a vernos. Sí. Tengo a un sobrino que está en la cárcel. Lo han condenado a 13 años. ¿Eres funcionario de prisiones? Sí, Vaya, ¿y dónde estás? en la cárcel de Sing Sing. ¿Estás en Sing Sing? Eso es. Después de la iglesia me fui a almorzar con la familia de Tommy. ¿Cuántos de vosotros conocéis a alguien que haya estado en la cárcel? Todo el mundo. Yo he estado en la cárcel. En todas las familias hay alguien. ¿Qué? Sí. Un momento, ¿tú has estado en la cárcel? ¿En la Sí. cárcel del condado? La cárcel del condado de Lake, sí. Vaya, ¿y a ella dónde la mandaron? El encarcelamiento en masa ha pasado a formar parte integrante de la vida de los pobres y los negros de Estados Unidos. Es algo tan arraigado en la identidad de nuestra nación que lo aceptamos como lo más normal del mundo y se remonta a nuestra turbulenta historia. Cuando se abolió la esclavitud en América en 1865, el Congreso de Estados Unidos creó la 13ª enmienda a la Constitución, la cual, en esencia, redefinía los parámetros de la esclavitud. Ya no estaban permitidas la esclavitud ni la servidumbre involuntaria en los Estados Unidos, salvo como castigo por un crimen por el que el reo haya sido debidamente condenado. Es esta cláusula la que ha permitido que los estadounidenses siguieran esclavizando a los negros y los pobres en los últimos 150 años. Hoy, los Estados Unidos tienen la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Nuestras cárceles, en su mayor parte, están pobladas por gente pobre y de color. Hola, Paul. Soy Roger. Hola, Roger. Tras pasar él mismo por la cárcel, Paul Wright es hoy uno de los principales defensores de una reforma penal. Me metieron en la cárcel por pegarle un tiro a un camello durante un robo a mano armada. Él me intentó disparar a mí y lo abatí. Si el mensaje que querían inculcarme es que está mal atracar a un camello, no hacía falta condenarme a 17 años de cárcel. Y cuando entré en la cárcel, me llamó la atención la brutalidad, la deshumanización a la que se somete a los presos. Una de las cosas que pensé en 1990 y que sigo pensando 27 años más tarde es que si los estadounidenses supieran lo que ocurre en las cárceles con el dinero de sus impuestos, exigirían una reforma del sistema penal, exigirían un cambio. Y por si fuera poco, el coste de este sistema penal es enorme para el contribuyente. Los gobiernos de los estados invierten de media el 5% de su presupuesto local en los centros penitenciarios. Por su parte, el gobierno federal gasta en total la friolera de $265.000 millones al año, un monto que corre fundamentalmente a cuenta del contribuyente. La pregunta es, ¿dónde va a parar todo ese dinero?
¿A qué te dedicas? ¿Dónde estamos? Soy el director ejecutivo de la Asociación de Cárceles de los Estados Unidos. Hasta donde yo sé, somos la única organización a nivel mundial dedicada a las trabajadoras y los trabajadores del sistema penitenciario. Estamos en el salón de exposiciones de nuestra conferencia, que es donde los vendedores promocionan sus productos y servicios carcelarios, que incluyen desde uniformes y comida hasta medicamentos, pasando por sistemas de seguridad. Administrar una cárcel es como administrar una ciudad. Háblame de estas sillas. Uno de nuestros fabricantes, Norix, produce mobiliario carcelario para los presos. Muebles como estos, hechos de plástico. ¿Son más fáciles de lavar? Son más fáciles de lavar y no tienen esquinas puntiagudas, ni se pueden despedazar para convertirlas en armas. Es un entorno más cómodo para el preso. Queremos que los presos estén a gusto. Nadie lo diría. Norix es una de las muchas compañías privadas que se benefician con las instituciones penitenciarias. El año pasado generó unos ingresos de $22 millones procedentes en gran medida de dicha industria. Ahora entiendo por qué cuesta tanto cambiar un sistema que mueve unos $265 mil millones anuales. Básicamente, Estados Unidos ha creado una fábrica de presos. Hay muchos empleos que dependen de la existencia de estos encarcelamientos en masa. Sinclair Lewis dijo, es difícil explicarle algo a un hombre cuando su salario depende de que no lo entienda. Pero no solo las compañías privadas. 265 mil millones de dinero público van a parar a las cárceles. Solo los sueldos del personal ascienden a 38 mil millones, costes sanitarios 12.300 millones y comida 2.000 millones. El sistema penitenciario mueve una serie de intereses y nadie se quiere quedar sin su trozo del pastel. Cuando se habla de un complejo industrial carcelario, Odio esa ¿por qué la expresión. odias? Porque yo no lo veo así. No es como si estuviéramos fabricando coches. Nadie se beneficia de ello. Las cárceles no tienen accionistas ni cotizan en bolsa. Pero las compañías que forman parte de esta industria sí, o por lo menos algunas. Estos 265 mil millones de dinero del contribuyente son sinónimo de beneficio asegurado para compañías como Securus, que cobran tarifas exorbitantes para que los presos se puedan comunicar por teléfono con sus seres queridos. Eres muy lista y tienes talento. Para las familias individuales no es raro pagar hasta $500 de media todos los meses, pero estamos hablando de las familias más vulnerables económicamente de nuestra sociedad. No solo se ven obligadas a prescindir de un ser querido, que en muchos casos era el principal sustento, sino que por si fuera poco, se les cobran tarifas abusivas por hacer Una llamada de teléfono. una simple llamada. Las tarifas que abonan los presos por los servicios más cotidianos son muy superiores a las que pagarían de no estar en la cárcel. Compañías como Securus siguen viendo aumentar sus beneficios a costa de estos presos, mayoritariamente pobres y negros. Hay toda una serie de compañías que se aprovechan de los pobres que acaban entre rejas. Ya sean compañías de telefonía que cobran tarifas de usura o compañías que gestionan envíos de dinero entre los presos y sus familias o compañías que sirven comidas. Hay mucho dinero que ganar en esta industria. También soy... ¿Complaciente? Sí. En esta cuenta tienes 3 fondos de inversión y podemos ver en Internet en qué invierten y averiguar si están involucrados de algún modo en el sistema penitenciario. Vale. Estoy buscando Corrections Corp of America. Y aquí están. Parece una locura, ¿verdad? Es alucinante. Sí, es muy retorcido. Es un buen momento para decirle a tu asesor financiero que hay ciertos negocios en los que prefieres no implicarte. Ya.
Y pensar que estoy invirtiendo en eso, y sin saberlo siquiera, eso lo hace todo aún más perturbador. No paro de preguntarle a la gente si se trata de algún tipo de gran conspiración y todos me dicen que no, que es la forma en que funcionan las cosas, desde fiscales hasta jueces y magistrados, pasando por directores ejecutivos de compañías. Todos son parte de un sistema que funciona así. Es toda una industria. Sí, pero si te remontas a 10 o 20 años atrás, o incluso más, creo que es casi como si supieran cómo iba a acabar todo esto. Y aún así, no rectificaron el tiro. Creo que hubo un esfuerzo concertado para no impedir que ocurriese. ¿Y a qué crees que se debe? Al racismo estructural de nuestras instituciones. Es la única explicación que se me ocurre. William G. Otis es profesor de Derecho y antiguo fiscal federal. Recientemente, el presidente Trump lo ha nombrado para la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos. Como conservador tengo mis dudas, en general, sobre la eficacia y la sensatez de los gobiernos. Pero los gobiernos no lo hacen todo mal, de cuando en cuando les sale algo bien. Ahora mismo hay mucha más gente en la cárcel que en los años 60 y 70. Hay unos 2.200.000 personas en la cárcel. Si hemos llegado a esta situación, no es solo porque haya aumentado la tasa de criminalidad, sino también porque se han criminalizado cada vez más comportamientos y conductas. En Estados Unidos, entre 1776 y 1990, se encarceló a 1 millón de personas. Luego, la población se dobló entre 1990 y 2000. En 10 años, 1 millón de presos. En los años 90, los fiscales empezaron a pedir el doble de delitos graves. Es algo que se apunta a menudo. Y no es un error ni una mera casualidad. Hoy se cometen muchos menos crímenes que a comienzos de los 90. ¿Por qué crees? Trato de comprender por qué Estados Unidos tiene la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. ¿A qué crees que se debe? Es por nuestra tasa de criminalidad. La tasa de criminalidad nos afecta a todos y cada uno de los 326 millones de estadounidenses. Si uno quiere evitar ir a la cárcel, no tiene mayor misterio. No hace falta ser abogado, tan solo hay que saber 4 cosas. No robes. No estafes a la gente. Pasa de las drogas. Y resuelve tus problemas sin violencia. Si la gente sigue estas 4 reglas, la población carcelaria del país se acabará desvaneciendo. Los indicadores de desigualdad se disparan en nuestro país. El encarcelamiento de masa es una herramienta de control social. ¿Qué se pretende controlar? A la gente pobre. El único cometido del sistema de justicia criminal de este país es el de contener y controlar a la gente pobre. ¿Por qué a la gente pobre? Porque representan la posibilidad de un cambio social y político. Los negros pobres son los soldados rasos de la revolución y del cambio en todo el mundo. Aquí se les ve como una amenaza. La actual crisis carcelaria de nuestro país hunde sus feas raíces en la agitación social de los años 60 y 70. John Ehrlichman, asesor y asistente del presidente Richard Nixon, admitiría más adelante que la administración Nixon tenía a 2 enemigos, la izquierda antibelicista y los negros. Sabíamos que no se podía ilegalizar el antibelicismo o el ser negro, pero sí se podía conseguir que la opinión pública asociase a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y así criminalizarlos. Así se podía sembrar el caos en esas comunidades. Pues bien, eso mismo fue lo que hicieron. Es la continuación de la opresión y el empobrecimiento sufrido por la población negra de nuestro país en los últimos 500 años. Lo que necesitamos es que los padres se tomen en serio su labor y que enseñen a sus hijos los valores correctos. Yo no te conocía antes de hoy, pero apostaría un buen puñado de dinero a que no te has convertido en un cineasta independiente de éxito, porque
Tus padres te dejaban hacer lo que te daba la gana y pasaban de comprobar que hacías los deberes. Si evitas el crimen y evitas tener encontronazos con la policía, es porque tus padres te han enseñado a respetar a los demás, a respetar su derecho a sentirse seguros y a resolver tus disputas sin recurrir a la violencia. Si quieres dinero, te lo ganas con un trabajo. Las ideas de Bill Otis son de lo más populares en la administración Trump. Voy a restaurar la ley y el orden en nuestro país. Antes no se andaban con miramientos cuando encerraban a un delincuente en una lechera. Por eso yo siempre digo, por favor, no seáis tan delicados. Por ejemplo, cuando metéis a alguien en el coche y le protegéis la cabeza así, con la mano, para que no se dé un golpe en la cabeza. Acaba de matar a alguien y vosotros vais y le protegéis la cabeza. Por mí no pasa nada porque quitéis la mano. Donald Trump ha decidido apostar por el encarcelamiento en masa. Considera que tenemos que aumentar la población de nuestras cárceles y alargar las penas de cárcel y revertir la reforma carcelaria. Jeff Sessions, toda una reliquia de la era de la segregación racial en el sur, encabeza una iniciativa que se puede resumir bajo el siguiente lema: enciérralos y tira la llave. Quiero anunciarles que anoche mandé una circular a todos los fiscales de los Estados Unidos, fijando una nueva política de acusaciones y de sentencias para el Departamento de Justicia. Es importante tener en cuenta que, contrariamente a políticas anteriores, he autorizado a los fiscales a evitar toda sentencia que pueda resultar injusta. Sessions ha dado la instrucción a los fiscales federales de solicitar siempre la mayor pena posible para los acusados. Creo que nuestro objetivo es reducir la criminalidad. No nos hemos propuesto obtener ningún resultado. Más allá de eso, de lo que se trata es de proteger a las familias del país de los criminales más violentos y más peligrosos. Es nuestra prioridad y en lo que centramos nuestros esfuerzos. Los adversarios de la severidad en lo penal dicen que afecta de forma desproporcionada a las comunidades de minorías, pero lo que no mencionan es que esas mismas comunidades de minorías son las que padecen de forma desproporcionada el impacto de los traficantes que se ceban con ellas. En última instancia, las minorías son las principales víctimas de estos crímenes, y eso es lo que queremos atajar. La mano dura beneficia en última instancia a las comunidades más victimizadas por estos criminales. El Departamento de Justicia se niega a reconocer que hay estudios que demuestran que ante un acusado negro, el fiscal tiene un 75 más de probabilidades de exigir pena de cárcel. Y no es solo que las minorías estén en el punto de mira. Nada justifica el hecho de que una vez confirmada la condena, los reos negros reciban sentencias más largas por crímenes similares. Estas micro y macroagresiones en base a la raza tan solo demuestran que nuestro sistema carcelario tiene un sesgo en contra de las minorías y un sesgo aún más pronunciado, si cabe, en contra de las comunidades pobres de color. Un estudio reciente en San Francisco revela que menos del 15% de controles policiales se practican a conductores negros, más del 42% de las inspecciones no consentidas también a negros, a pesar de que la mayoría de los contrabandistas sean blancos. A mí me paran todo el tiempo. Cada vez que me paran me dicen, el policía siempre me dice, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué papel desempeña la raza cuando un coche patrulla para a alguien como yo? La raza siempre juega un papel aquí, Estados Unidos. Si hablamos de un chico blanco de una zona residencial rica, donde el departamento de policía está mejor pagado y tenderá a ser más sensible a las problemáticas de una comunidad rica, es evidente que el trato va a ser diferente. La policía y los juzgados son locales. Todo eso cuenta. Estamos hablando de un problema sistémico de desigualdad de ingresos, de segregación. Son problemas muy reales, pero no parece que queramos poner el foco en ellos. Adam Foss es un antiguo fiscal. Hoy es uno de los más férreos defensores de la reforma de la justicia criminal. Me di cuenta de que había todo un sistema que afectaba muy negativamente a las personas como nosotros.
De hecho, a mí me pillaron una vez vendiendo hierba. Además, lo estaba haciendo entre estados, con lo que pasaba a ser un crimen federal. Fue mi propio padre el que me pilló. Me había adoptado una familia blanca y por ser quien era él, un miembro respetado de su comunidad y un agente de policía, no me pasó nada. Un día maduré y me alejé de todo eso. No me pasó con 19 años, me pasó con 25, 26, 27 años. Me metí a estudiar Derecho y aquí estoy. Adam se reúne a menudo con un grupo de presos. La mayoría están condenados a cadena perpetua por asesinato. Me crió una madre migrante que vino a los Estados Unidos huyendo de la miseria. Pero el sueño americano nunca se hizo realidad. A eso de los 12 años empecé a trapichear con drogas. Con 17 años me habían acusado de asesinato. Y la víspera de mi 21 cumpleaños me condenaron a cadena perpetua. Mi madre era drogadicta y mi padre no estaba nunca en casa. Y mi padrastro maltrataba a mi madre. Poco a poco me fui convenciendo de que mi familia no era... Se supone que mis padres tenían que quererme, pero no me querían. Y yo no sabía cómo procesarlo, y eso me hizo proyectar esa violencia hacia los demás. Sí, maté a una persona. Pero ahora ya no soy el mismo salvaje que le arrebató la vida a aquel chico. Me he cultivado, me he civilizado, me he dignificado y llegado a este punto, mi sentencia está teniendo un efecto contraproducente. ¿Qué sentido tiene? En la cárcel te enseñan a ponerte una armadura para ahuyentar a los demás, para protegerte. Y eso te hace perder tu identidad porque tienes que convertirte en una especie de ejército de un solo hombre. Estoy agradecido a mis mentores. Me han hecho comprender que el perdón es una posibilidad real. Me han ayudado a ver mi lado positivo y a desarrollarlo de tal forma que ahora soy capaz de ver el lado bueno en otras personas que a lo mejor no son conscientes de tenerlo. La gente te cuelga calificativos como matón, pandillero, camello, monstruo, negrata. Es la manera que tienen las personas de lidiar con sus emociones, odiándote, prejuzgándote, etiquetándote. Es muy fácil de hacer cuando te han apartado lo más posible de tu comunidad y estás detrás de un muro y nadie te puede ver. Y tú no puedes ver a nadie. Llevo ya 5 años trabajando con ellos y he visto lo que les ha hecho la cárcel en estos últimos 5 años. Han crecido, se han hecho hombres, han expiado su culpa a lo largo de todo este proceso judicial, pero se nota la marca que te deja la cárcel. Y solo han pasado 5 años de los 50 o 60 que aún les quedan. Adam viaja por todo el país tratando de cambiar la forma de pensar de los fiscales. En este país hay 2.200.000 personas en la cárcel y la mitad son afroamericanos, pese a formar tan solo el 14% de la población total. Y no es porque los afroamericanos cometan más crímenes ni porque todos seamos unos racistas, es porque nuestro sistema tiene un sesgo implícito. No tomamos las decisiones en base a datos objetivos, en base a las tecnologías a nuestro alcance, sino en base a nuestras experiencias vitales como fiscales individuales. Basta con hacer una visita a un albergue para indigentes, a un centro de desintoxicación o a una casa de acogida de víctimas de violencia de género para comprender que hay cosas en la vida que no te enseñan en las facultades. Los policías, los fiscales, los jueces, no tenemos ningún incentivo para mandar a nadie a la cárcel. La razón por la que lo hacemos es que se nos ha dicho que es la única herramienta que tenemos para estar más seguros y rehabilitar a la gente.
Las cárceles se rigen por la ley de la oferta y de la demanda. Si no tienen oferta, se quedan sin negocio. Como no pueden salir ellos mismos a la calle a decidir a quién encarcelan, necesitan a policías, a fiscales, a jueces y a agentes de la condicional. El complejo carcelario industrial no existiría sin presos. Todo el sistema industrial de las cárceles se vendría abajo, de no ser por toda la gente a la que se encarcela. Para que la industria pueda seguir generando 265.000 millones de dólares al año, tiene que haber un flujo constante de presos nuevos, de seres humanos prescindibles. En la historia del trabajo forzoso en América, los que no tenían poder siempre han tenido una apariencia diferente a los poderosos. Arrestar a los que no tienen poder es el primer paso para llenar nuestras cárceles. Cada vez que un policía esposa a un chico negro, lo más probable es que esté entrando por una puerta sin retorno. La burocracia de los encarcelamientos en masa se ha convertido en un monstruo de múltiples cabezas. Los encierros masivos comenzaron como una manera de controlar a los activistas negros durante el movimiento por los derechos civiles, allá por los años 60. En los 80, los comportamientos de los negros fueron criminalizados en plena guerra contra las drogas, en particular contra el crack. En los años 90 se había extendido un miedo racista a los llamados superdepredadores, y había tanta gente en la cárcel que las prisiones ya se habían convertido en una industria. Hoy esa industria se ha vuelto tan lucrativa y posee tantas ramificaciones que la cuestión moral queda eclipsada por la cuestión financiera. Tras la muerte de Michael Brown a manos de un policía en Ferguson, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió que el gobierno local había estado cobrando tasas y multas abusivas para extraer grandes cantidades de dinero a los más pobres y a los negros. Esta investigación apunta a una comunidad en la que las autoridades locales han concebido las leyes no como una manera de garantizar la seguridad pública, sino como una fuente de ingresos. El juez es el que da el empujón final en la cadena de suministro carcelaria. La cárcel es algo que está arraigado en nuestra sociedad. Es nuestra forma de tratar a la gente. ¿Qué va a decir un juez que se presenta a unas elecciones y está en plena campaña? Es muy difícil cambiar esa mentalidad. Lo peor de lo peor, violadores y asesinos que se van de rositas. Es peligroso amilanarse ante el crimen. Bill O'Neill mostró su simpatía por los violadores. No es ningún secreto que abogar por la mano dura contra el crimen da votos a la hora de las elecciones a juez. Un estudio reciente descubrió que cuantos más spots electorales hay en televisión, más severas son las condenas de los jueces. La libertad condicional es otra de las razones por las que hay tanta gente en la cárcel en este país. Antes los agentes de la condicional eran más como asistentes sociales que ayudaban a los exconvictos en su transición a la vida en libertad, pero en los últimos 20 años se han convertido más en agentes de la ley. Hay muchísima gente encarcelada por violaciones de su libertad condicional que en muchos casos no suponen un nuevo crimen. El 76% de los presidiarios que salen en libertad vuelven a ser arrestados en menos de 5 años, muchos por violar su libertad condicional. Cuando estás en libertad condicional, hay unas reglas generales que tienes que seguir. Nos tienes que decir dónde vives, dar tu número de teléfono para poder contactar contigo, buscar un empleo y una casa. En ningún caso es un crimen no hacer alguna de esas cosas. Si yo decido no trabajar, no es un crimen. Si decido irme de marcha con mis amigos, tampoco. Si decido no estudiar una carrera y prefiero quedarme en casa fumando porros, no es un crimen. Sin embargo, como fiscal o como agente de la condicional, si te veo hacer cualquiera de esas cosas a ti, mientras estás en libertad condicional, te puedo mandar a la cárcel. Es un secreto del que no se habla, pero así funciona. He conocido a muchos otros que están en la cárcel solo porque no se pueden permitir salir. Esta práctica moderna de castigar a los pobres nos remite a las cárceles de la antigüedad, más inhumanas y mortales. ¿Puedo preguntaros por qué estáis aquí? Yo estoy por conducir bajo los efectos del alcohol, por tercera vez. Salgo dentro de 5 días, pero ya llevo un año aquí, un año entero. Conducir bajo los efectos del alcohol es mi segunda vez. ¿Y tú?
Yo porque debo $545 de pensión alimenticia. Están volviendo a examinar mi caso. Pero me quedé sin trabajo antes de poder abonar el último pago y ya llevo aquí 6 meses. Vivimos en un condado de corruptos. ¿Un condado de corruptos? Ajá, sí. En Northampton, el dinero lo es todo. Si les debes $5, más vale que los pagues. Yo estaba trabajando, pero me vi en una situación complicada. Me echaron de mi casa, tuve que dejar mi empleo y ahora estoy aquí por una deuda de $545, por algo de lo que nadie se acordará en cuanto salga. La mayoría de la gente no sabe nada del sistema de justicia criminal que tenemos. O no lo conocen, o no le prestan atención, o les da lo mismo, porque no les afecta a ellos directamente, y a menudo los afectados tienen otro color de piel. Así que se dicen, algo habrán hecho mal. La ley es la ley. Pero también creo que si le preguntas a la gente, ¿crees que es justo que alguien se tire toda la vida en la cárcel por alterar el orden público o que se tire varios años entrando y saliendo de la cárcel por pagar con un cheque sin fondos o por no devolver a tiempo una peli al videoclub? Nadie piensa así. ¿Qué es lo que mueve el sistema? La cosa es que no hay un único individuo que lo controle todo. El resultado depende de las decisiones individuales de un montón de personas diferentes que la mayor parte del tiempo no se coordinan entre sí y un buen día de repente la cárcel está llena. Es un ciclo cruel que a menudo sirve para complementar los presupuestos de los gobiernos locales, ya que pasa por extraer tasas innecesarias a una gente que no se las puede costear. La persona en libertad condicional le está pagando al gobierno para que la vigilen. Cuando yo era fiscal eran $65 al mes. Ahora creo que son unos 90. Pero cuando eres un joven negro y no tienes oportunidades laborales y tienes hijos y no tienes formación y te pillan vendiendo drogas para sacarte un dinero y encima te hacemos pasar por todo esto y te lo ponemos más difícil para encontrar trabajo, para encontrar casa y te lo ponemos más difícil para obtener ayuda financiera y te lo ponemos más difícil para recibir servicios y encima tienes que pagar por ello, ¿qué crees que va a pasar por tu cabeza? ¿En qué momento se le ocurrió a alguien que este sistema sería una buena manera de disuadir a los criminales? Cuando alguien es condenado a una pena de prisión y se le transfiere a una cárcel federal o estatal, el gobierno pasa a poder usarlo legalmente como mano de obra. Estos presidiarios trabajan a cambio de casi nada, fabricando señales de tráfico, colchones, casi cualquier cosa que decida el gobierno. El Instituto Penitenciario Eastern es una de las cárceles más antiguas del estado de Nueva York. Aquí muchos de los presos participan en un programa de trabajo carcelario en el que cobran mucho menos del salario mínimo. Hay quien ve estos programas como una iniciativa positiva, ya que permiten dotar a los presos de una formación que les podrá ser útil una vez salgan en libertad, pero otros lo ven como una forma moderna de esclavitud. Muchas de las señales de limitación de velocidad, las señales de stop y las señales de cambio de sentido que vemos en nuestras carreteras, las fabrican en las cárceles. ¿Cuánto se les paga? El salario oscila entre los 15 y los 65 centavos por hora. ¿Y cómo se explica que no se les pague el salario mínimo? Hay una ley que fija el salario de los presidiarios, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que cada comunidad fija un salario mínimo partiendo de la base de que todo trabajador tiene una serie de gastos. Ha de pagar una vivienda, mantener a una familia, además de toda clase de gastos, como hacer la compra, hacer obras en su vivienda, pagar el transporte o pagar el médico. Pero para alguien que está encerrado en un centro penitenciario, todos esos gastos dejan de existir. Por todo el tiempo que pasa dentro del sistema penal, cada preso acumula una deuda media de $13,600.
Por no hablar de que las familias padecen grandes pérdidas económicas por todos los ingresos perdidos que dejan de percibir. Al cumplir los 48 años, un expreso habrá ganado $179.000 menos que alguien que nunca haya estado en la cárcel. Cada vez que un preso ha ido a juicio para exigir que remuneren su labor, para exigir una compensación por su trabajo, la respuesta del tribunal siempre ha sido la misma. Sois esclavos del Estado. Es la respuesta textual que vienen dando los jueces en estos últimos 120 años. Los presidiarios son esclavos del Estado y, como tales, no tienen derecho a ningún tipo de compensación. Leí en el Prison Legal News que hay compañías como Victoria's Secret, Starbucks o Whole Foods que recurren a la mano de obra carcelaria. Fue Paul Wright quien lo denunció. ¿Qué porcentaje del trabajo beneficia a las grandes corporaciones? En realidad, el porcentaje es muy pequeño. A lo mejor no es el escandalazo que buscabas para tu documental, pero la realidad es que en un momento dado solo hay en torno a 5 o 6 mil presidiarios empleados en el sector privado en este país. Pero la verdad es que la mayoría de los presos no trabajan para empresas privadas, sino para el gobierno. El sistema penitenciario se nutre de esta mano de obra barata. ¿Qué tipo de trabajo hacen? Básicamente, son los presos los que administran las cárceles. Por lo general, todo lo que haya que hacer en una cárcel, quitando las tareas de seguridad, lo van a hacer los presos. Se encargan de la fontanería, del mantenimiento, de las labores de conserjería, limpian, hacen la comida, la sirven. Literalmente, todo lo que se te ocurra que haya que hacer en una cárcel lo hacen los presos. Entonces se ahorran una fortuna siendo los propios presos los que administren las cárceles. Decenas de millones de dólares. Se ahorran decenas de millones de dólares. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental en 1993 decía que a las cárceles les costaría cientos de millones de dólares cada año si pagaran el salario mínimo por el trabajo que hacen los presos. Así que se los ahorran empleando a los propios presos. Hicimos las cuentas y descubrimos que las prisiones estatales pagan una media de 20 centavos por hora y las prisiones federales una media de 31 centavos. En algunos estados directamente no pagan nada. ¿Cómo? Sí, como lo oyes. En Texas, Georgia, Arkansas y Alabama, los presos no cobran nada por su trabajo. En algunos centros penitenciarios tienen que trabajar so pena de medidas disciplinarias. Si les dices que no piensas trabajar, te pueden mandar a una celda de aislamiento. Es esclavitud pura y dura. En el debate sobre el trabajo en las cárceles, raras veces se escucha a los presos. Se dice que no debería haber programas de trabajo en las cárceles. ¿Qué os parece? No estoy de acuerdo para nada. Mira, yo podría estar ahí fuera, en el patio, dando vueltas, cabreado. Esto me ayuda a desahogarme. Y me da un incentivo para portarme bien, para probar a hacer algo diferente. La paga podría ser mucho mejor. Estoy seguro de que nos están explotando. Nos pagan lo que les da la gana. Una vez te han arrestado, tienes que esperar al juicio en la cárcel, a menos que pagues una fianza. Susie, la hermana de Tommy, me dijo que la fianza había entrañado un gran sacrificio para su familia. Ahora que he visto cómo funciona el sistema de fianzas, la entiendo mejor. El tribunal fija una suma, y si la pagas, quedas en libertad hasta que se celebra el juicio. Pero una fianza media asciende a $55.000. Es más de lo que gana la mayor parte de la gente en un año. La mayor parte de los estados tienen lo que se conoce como derecho a fianza, pero es un derecho que se ha pervertido de dos maneras. El dinero se ha convertido casi en la única manera en que la gente puede salir de la cárcel. Es muy duro ver a toda la gente que está entre rejas solo por no poderse permitir pagar una fianza. Si no puedes pagar la fianza, le puedes pedir a un fiador que te adelante la suma. Pongamos que el juez te fija una fianza de $50.000. El ciudadano medio no suele tener esa cantidad encima. Como mucho, podrá reunir $5.000. Si le puedes pagar a un fiador el 10% de la fianza, él te adelanta el resto. Casi todos los estados tienen una industria de las fianzas. Y lo que pasa es que esos fiadores representan unos intereses muy poderosos y
Tienen un lobby en el Congreso. Cada vez que alguien propone una reforma del sistema de fianzas, puedes estar seguro de que los lobistas de la industria de las fianzas van a presionar para que el sistema se mantenga tal cual. Entre 2002 y 2011, el lobby de los fiadores invirtió más de $3 millones en presionar a los legisladores. Tiene todo el sentido del mundo que este lobby quiera frenar toda reforma, ya que las personas arrestadas pagan más de $1.400 millones cada año a la industria de las fianzas, un sablazo que afecta a las comunidades más pobres. No estoy tan loco como para no saber que se han dado cuenta de que si consigo convencerles de que voten esta ley, mis clientes van a ganar mucho dinero con los intereses de sus fianzas. En vez de jugar con muñecas y tener una niñez normal, como las demás chicas, como la que debería tener todo el mundo, tenía que esconder cervezas y suplicar a la policía que no se llevara a mi padre. Era un horror. Tenía que ponerme a llorar para que no se llevaran a mi padre, porque si se lo llevaban, mi hermano y yo... Es que no sé cómo explicarlo, no lo sé. Era un horror. ¿Cuánto tiempo pasó Tommy en la cárcel? Un montón. Un montón. ¿Pero cada mes? ¿Cada 2 o 3 meses? Más a menudo. En la cárcel no se le brindaba ningún tipo de ayuda o de tratamiento. Lo encerraban sin más. Eso es. Pero lo que hacían era meterlo en lo que se conoce como una burbuja, que es cuando creen que puedes tener tendencias suicidas. Y supongo que te hacen llevar una bata de papel y te meten en un sitio donde es más fácil tenerte controlado. ¿En Northampton? En aquella cárcel. Pero pasó allí una buena temporada y lo tenían medicado. Estaba tan medicado que muchas veces no se daba por aludido cuando le llamabas por su nombre. Y así año tras año. Si Tommy estuviera vivo, se le rompería el corazón al ver por lo que está pasando su hija Jerrica. Ha tenido que saltarse tantas clases que podría tener que abandonar los estudios. Y es que el trauma psicológico de la cárcel no afecta solo a la persona encarcelada. Las familias también lo padecen en gran medida. El hecho de ver llorar a Jerrica por su padre ha despertado la tristeza que albergo en lo más hondo de mi ser, como negro que vive en los Estados Unidos. El sistema explotó a Tommy. Lo siento. Si los tribunales estuvieran diseñados para rehabilitar a la gente en vez de criminalizarla, él podría seguir vivo hoy. Tommy era uno de mis mejores amigos del instituto. Se pasó la vida entrando y saliendo de la cárcel del condado. Nunca recibió un tratamiento. ¿Cómo puede ser eso? Me pregunto cuántos más habrá como Tommy. Hay miles de Tommys en este país que no deberían estar en las cárceles. Deberían estar en hospitales, donde se les pudiera ayudar. La enfermedad mental es una realidad y es un problema real dentro de nuestras cárceles. En el condado de Miami-Dade, el 62% de los presos tiene algún tipo de enfermedad mental diagnosticada. Si podemos abordar ese problema invirtiendo mejor los recursos de las comunidades, bajaría la población carcelaria y ayudaríamos mejor a los presos que están dentro por otros motivos. Es un porcentaje inmenso, no tenía ni idea. Las cárceles son necesarias para sanar los males que aquejan a nuestras comunidades. Pero no todo el mundo tiene por qué acabar en la cárcel. La cárcel debería ser el lugar al que enviamos a una persona cuando hemos agotado todos nuestros recursos como sociedad. Desde un punto de vista económico, ¿qué te parece mejor, pagar los $200 que cuesta al día mantener a una persona en la cárcel sin garantía de que no vaya a volver a delinquir, o gastar ese dinero en un programa de tratamiento psiquiátrico donde la persona puede recibir atención médica y no volver a acabar metiéndose en líos? Encima nos está costando dinero. Nos cuesta dinero. Yo diría que nos cuesta más dinero mantener a la persona equivocada dentro del sistema penitenciario que costearle un tratamiento individual. Tu trabajo debe ser el único que, si te quedaras en la calle, probablemente sería mejor para todos.
Totalmente. ¿No se te hace un poco raro? Es una carta de despido que no me importaría recibir. Cuando eras policía, ¿pasabas mucho tiempo lidiando con gente con una enfermedad mental? A veces es difícil de identificar, sobre todo cuando se solapa con el alcohol, las drogas o incluso con una crisis familiar general. Pero ojalá la policía no tuviera que lidiar con esas personas en crisis. Es cierto que la policía podría y debería estar mejor preparada para lidiar con la enfermedad mental. Pero dicho esto, no creo que deba ser esa la labor de un policía. La idea de que hemos equiparado tratamiento de la enfermedad mental con encarcelamientos en masa no dice mucho de nosotros como seres humanos supuestamente morales y civilizados. ¿Te imaginas una cura peor que la cárcel para la enfermedad mental? A partir de la década de los 70, las cifras de hospitalización en centros psiquiátricos cayeron en picado, mientras se disparaban las tasas de encarcelamiento de gente con problemas de salud mental. No debería corresponderle al sistema judicial atender a la gente que tiene una enfermedad mental, a la gente que se automedica con alcohol o drogas por un trauma o una depresión o similar. No le debería corresponder al sistema de justicia, pero es lo que hay. Así que una pieza fundamental de la reforma penitenciaria pasa por crear un sistema más capaz de diagnosticar a esa gente y buscarle alternativas a la cárcel. El nombre que me dio mi madre me lo han cambiado por un número de serie. ¿Y tú me preguntas si la esclavitud existe? Llegado un punto, el castigo atraviesa un umbral y se convierte en venganza. Y cuando atraviesa ese umbral empieza a tener un efecto contraproducente. El preso deja de sentir lo que hizo. Deja de estar arrepentido y empieza a ponerse rabioso. Y esa rabia se traduce en violencia y el preso está peor que cuando llegó. ¿Para qué sirve la cárcel? Alguien debería decir, vamos a ver a quién hemos metido en la cárcel y si no encaja que esté ahí, haremos todo lo posible para sacarlo. Se pueden hacer muchas cosas para mejorar este sistema. Las cárceles tienen un efecto disuasivo para los criminales potenciales. Pasado ese punto, no tienen un efecto disuasivo, generan más criminalidad. Podría parecer que estamos invirtiendo un montón de tiempo y dinero en empeorar la vida de la gente. Todo se resume en un punto clave y, en el fondo, el objetivo de las cárceles parece ser destruir a la gente, destruirlos como individuos, como miembros funcionales de la sociedad. Me da pavor pensar en el sistema de justicia penal que nos va a legar la administración actual. Es fundamental que los que están en el poder escuchen historias como la de Tommy o la de Corday, o la de cualquiera de los demás participantes del programa de justicia restaurativa. En mi cabeza no paro de volver una y otra vez a la cárcel de la colina. Me rompe el corazón saber que en toda América hay incontables personas negras, incontables personas pobres, que no tienen la capacidad de decidir su propio destino. Las esposan y las encierran en lo alto de una colina donde nadie las pueda ver. Una vez dentro, se les arrebata su dignidad y se les deniega su humanidad. El coste acumulado es enorme en dólares perdidos, en oportunidades perdidas y en vidas perdidas. Si permitimos que se siga perpetrando esta crueldad a nuestras espaldas, estamos renunciando a nuestra humanidad. Si somos capaces de ver lo que está pasando sin hacer nada, nos volvemos inhumanos. No nos podemos desentender de nuestras acciones.